también pensamos que hay ciertas preocupaciones recurrentes en tus cuentos, como nos decías. Nosotros creemos, por ejemplo, que algunos de ellos reflexionan sobre las diferencias entre la realidad y la ficción. Ajá. Y que generalmente asumimos ambas como ejes completamente separados. Y sin embargo, a veces en tus cuentos pareciera que estas diferencias no son tan claras o tan grandes. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Pues sí, ¿como en qué cuentos estás pensando? Yo pienso mucho en Personajitos, Ok. que personalmente es el cuento que más me gustó Mira. A de mí todos también. los que leí. ¿Ah, sí? Bueno, y al doctor, Ajá, ¿al médico? al médico, sí. Ok. A mí esos. Bueno, en Personajitos es lo que yo llamo metaficción, Sí. bueno, otros también. Es qué hay de realidad en el libro y qué hay del libro en mi realidad. No me refiero al autobiográfico, obviamente, sino a de qué manera la ficción está presente en la vida cotidiana y viceversa. Sí. ¿No? Eso me gusta mucho trabajarlo porque quien lee siempre está buscando su propia vida, o quien lee está buscando en el fondo una identificación, una conversación, porque puede ser que digas, bueno, no pienso igual, pero sigo leyendo porque en la medida en que lo lea nace en mí la crítica o el argumento en contra o a favor, ¿no? Entonces, bueno, estás buscando identificación, una conversación. Entonces, bueno, dices, ¿qué pasa si lo que está dentro de los libros en realidad está a tu alrededor? Esa es una. Y la otra es qué tanto la escritura o la lectura se vuelve en una obsesión a tal grado que cuando escribes son tus referencias, son tu familia, tus amigos, tus anécdotas son textuales, ¿no? Y Cuentráficos tiene varios cuentos en esa línea. Es una señora asesinada por sus libros, un hombre que ve a sus personajes en la calle, un escritor que es visitado por la palabra, o sea, era así como ese tipo de obsesión por lo textual, ¿no? Como algo corpóreo y con vida. Okay. Otro tema que también nos pareció recurrente fue la soledad, y curiosamente notamos que varios de estos cuentos que giran en torno a la soledad son protagonizados por mujeres, personajes femeninos, y es simple casualidad, no sé. O ¿qué nos puedes decir en torno a esto? Pues fíjate que yo viví mucho tiempo fuera, ¿no? Viví 5 años en Japón, 5 años en Austria, estuve en Canadá, China, Brasil. Y entre más joven, menos sola me sentía, o sea, yo no estaba consciente de esa soledad. Luego leí un libro, creo que de Santiago Gamboa, donde él quería decir que se sentía muy solo en París porque no sonaba el teléfono, ¿no? Y él estaba como, me recuerdo esa imagen, como muy triste en su apartamento, sintiendo el exilio o el vivir en el extranjero como algo muy duro porque no estaban sus amigos y su familia. Y yo dije, yo en Japón no me daba cuenta que no sonaba el teléfono. No sufría la soledad porque no extrañaba a mi familia y a mis amigos, yo estaba súper metida, pero en mis textos sí sale a flote un dejo de soledad, ¿no? En cambio ahora cuando estoy en México y no me llaman mis amigos y mi familia, ahí sí como, no me han hablado, pero porque la posibilidad de que me hablen aquí es más probable, pues la tengo más presente. Ahora entiendo más que sí me llegué a sentir muy sola, y entiendo más cuando en este momento me siento sola, o sea, estoy más consciente de ello. Pero en aquella época la soledad era algo inminente. Creo yo que no me victimizaba, sino que exploraba una condición. A lo mejor en esos momentos yo misma no lo consideraba soledad. A lo mejor para mí era, no hablo el idioma, no entiendo. Pero ahora entiendo que no era el idioma, sino que hay otra forma de decirlo. No hay nadie más que hable mi idioma en este lugar, entonces me siento sola. Pero yo a lo mejor lo abordaba como, bueno, estoy en este lugar donde nadie habla mi idioma, yo debería de hablarlo, ¿no? Debería de hablar el japonés o el alemán para comunicarme. Entonces como que siempre estaba yo enfocándome como más proactiva, ¿no? ¿Qué debería de hacer? Pero si me dices a qué cuentos te refieres, a lo mejor
después, bueno, así al pensándolo médico, ahorita. por ejemplo. Fíjate, ahí no pensaría que el tema era la soledad, pero te digo, es que está ahí porque era una condición. Sí. Estar sola, sin familia y amigos en otro país, incluso aquí en la Ciudad de México, porque no es mi ciudad, te lleva a una sensación de soledad, solo que no estaba muy consciente y lo abordaba desde otra temática. Shirihama también es... Shirahama es mucho Ah, también ¿verdad? de eso. Sí, El agua estelada es uno de los libros, yo creo que más así, más nostálgico, ¿no? Más tristón. Sí, Bueno, en estos cuentos, los personajes se encuentran inmersos en una sociedad y paradójicamente experimentan esta soledad Sí. que, pues, pese a que se encuentran en contacto físico con otras personas, lo sienten. Entonces, pareciera paradójico y pareciera que hay una barrera de incomunicación. En sí, más que el hecho de que un personaje se encuentre aislado físicamente, es más bien una especie de aislamiento interior. A pesar de que no está con otras personas, a pesar de que está con otras personas, no encuentra las maneras o quizás los motivos para entablar diálogo con otras personas, con sus semejantes. Tú, bueno, ¿tú lo viste así cuando escribiste este tipo de cuentos? Yo pienso en Metrópolis, por ejemplo, o en Y Soledad. Me parece que son características que encontramos. Entonces, ¿tú lo asumiste así o cómo lo consideras? sí te digo, el primer motivo era que yo estaba en un país donde no se habla el español, ¿no? Sí. Entonces ya con eso ya estás aislado, aunque intentes interactuar hay cosas que no entiendes, sí hay como una barrera. Una vez rota más o menos esa barrera por el idioma, porque siempre va a haber referencias o bromas que no vas a entender aunque entiendas el idioma. Hay otra cosa que yo creo que quien observa, o sea, mis personajes son muy observadores. Yo no me daba cuenta que era muy observadora hasta que me di cuenta. No, mis amigas, no, la gente que me rodea me empezó a hacer ver que era muy observadora. Yo creo que estos personajes son muy observadores y el que es observador ya está de entrada un poco aislado, ¿no? Ya se para en una esquina para ver todo a detalle. Entonces sí, o sea, a lo mejor parte de mi personalidad es que suelo estar, pero al mismo tiempo ya estoy observando, analizando, criticando no en mal plano, sino analizando. Y sin duda hay un diálogo interior y eso provoca soledad. Entonces, aunque tú estés bailando, haciendo bromas, conversando con los demás, hay un diálogo contigo mismo acerca de lo que estás viendo. Y eso genera mi narrativa. Entonces, por eso los personajes están como consigo mismos luchando contra conflictos personales que a veces ni expresan a las personas a su alrededor. Pero yo creo que eso es algo muy humano, es algo que está presente en todos, ¿no? Los seres humanos, lectores o no, que estamos viviendo un doble mundo. Uno es el de la apariencia y otro es el del mundo interior. No quiero decir apariencia y verdad porque los dos son apariencias, ¿no? Entonces está lo que percibo con mis 5 sentidos y está lo que percibo emocionalmente o psicológicamente. La realidad nadie la sabe. Entonces, como ser humano, una condición eje del ser humano es que está solo. De hecho, el ser humano que no concibe su soledad es un poco ingenuo, sí, ¿no? La típica chava que se casa y entonces ya nunca se va a sentir sola porque tiene un marido. No, o sea, eventualmente se va a sentir sola con el marido enseguida de ella. Y ahí es cuando dices, ¿no? La madurez o un golpe de realidad, ¿no? Es lo que te construye también. No hay que ver lo negativo, ¿no? En Shirahama, por ejemplo, las palabras y el idioma son insuficientes para el personaje, ¿no? Sí. O sea, no lo utiliza porque es No cree en él. insuficiente, claro. Sí, es insuficiente y no le tiene fe, no cree en el lenguaje.
Que es un hecho que el lenguaje no cubre todas las necesidades emocionales de un ser humano. O sea, en español hay cosas que no puedes decir porque no existe el término, que a lo mejor en portugués o en japonés sí existe y viceversa. Eso nos hace pensar que hay cosas que en ningún idioma podemos decir, y por eso la literatura y la poesía, porque es un afán por llegar a describir o evocar o hacerte sentir algo que en simples palabras todavía no existe el término. Por eso el poeta y el escritor quiere construir lenguajes.